Bueno, gente, ahí volvimos, se cortó la transmisión. Vamos a ver si se puede seguir haciendo el streaming, porque parece que está bastante pesadita la red. Y bueno, recién se cortó. Así una lástima. O sea que recomenzamos, estamos abriendo nuevamente el almacén. En este caso la idea, si se suma gente, es hablar un poco, un repaso de la historia de las consolas de videojuegos, ya sea desde la primera generación hasta la novena generación. Estamos leyendo algunos artículos que están posteados en el almacén Gamer. Y bueno, estábamos leyendo a ver qué ha habido interesante. Aquí Matías Chavarria o Chavarría anda buscando una joyita para la Master System. Anda buscando el Sega Fantasy Star. Es muy difícil conseguir juegos de Master System, prácticamente imposible diría yo, ¿eh? Muy poquitos títulos, los venden muy caros. Acá en Córdoba dudo mucho, la verdad, que pueda conseguir algún cartuchito interesante. Bueno, Lucas Matías que pone la respuesta del sorteo, la publicó acá en el almacén Gamer. Recordamos que el domingo sorteamos dos entradas, todavía no, entradas no, dos remeras de Super Batata. Las naranjas esas no son de Cambiemos, es de Super Batata. Así que vamos a sortear el domingo. Así que dos remeras se van para los que contesten bien la consigna, que era suscribirse al canal del Almacén Gamer en YouTube y contestar unas preguntas en base a un video que está publicado. No hay muchos videos, todavía no hemos arrancado bien con el canal, pero se pueden ir suscribiendo. Bueno, creo que estamos al aire. Sí. Si nos permite internet vamos a seguir. Dice Alejandro Nieva, necesito esa remera Pascuti. Y bueno, ya se suscribió y contestó las preguntas. Bueno, la verdad que me desacomodó un poco, había arrancado bien, me desacomodó un poco esto de que se cortó la transmisión. Pero vamos a tratar de retomar. Gustavo Balbasori vende una PlayStation 2 con lente nuevo. Dice que recibe tarjeta. Muy bien, 1400, está bastante bien el precio con el lente nuevo. O cambiado, digamos. Atención, Patricio Aya vende una mesa de pool Dynamo. 30.000 pesos, son caras, bastante linda para aquel que quiera armarse un sótano de juegos. Acá Diego Gastón le contesta irónicamente con cuántos juegos viene. Bueno, está bien. Se pueden hacer esas salvedades, está dentro de lo lúdico. ¿Cuántas veces hemos ido a jugar una arcade y estaba al lado de una mesa de pool? Así que bueno, podemos dejar la publicación. No vamos a hostigar tanto. Acá el muchacho Christian Rey nos vende una Xbox 360 a 4.000 pesos con RGH. O sea, lee desde disco duro. Podés bajarle los juegos de internet y jugar directamente. Disco externo con 20 juegos y 2 controles. Precio negociable, así que guarda, se puede negociar el precio de esta Xbox Slim. Este muchacho de Villa del Parque, Distrito Federal, que vende, Agustín Fregosi, vende juegos de Famicom originales. Famicom, digamos, son los cartuchos originales de Nintendo japonés, del Famicom, lo que sería aquí el Famiclone o el Family Game. Bueno, veo publicaciones de auriculares, de coolers para PC, mouse gamers, así que bastante surtido. Y carcasas completas, dice Agustín Fregosi, de Game Boy Classic, de todos los colores, viene con destornillador, viene con sus gomitas, completo. Muy bien. ¿Cómo estamos? Chule Figueroa de Family dice. Empezamos a retransmitir y la verdad que se nos fueron los me gusta y los que nos estaban siguiendo, qué lástima, pero bueno.
Esperamos un poquito a ver si se suma gente. Es la 1:30. Pero bueno, podemos tirar un poquito más. Es día viernes. No toda la gente trabaja mañana. Como el señor Lucas Matías, que está comiendo un asadazo. ¿Cómo anda, Chule? ¿Qué se cuenta? A un repuesto interesante de videojuegos consiguió en sus proveedores. Avíseme. Bien, seguimos leyendo la gente que se suma. Muy bien. Me refería a Family porque siempre le dijimos así. Sí, señor. Family vendría a ser el Famicom clónico que utilizamos nosotros. Así es. Family Computer. Bueno, el video en pantalla, si se fijan, estos son imágenes de cuando se hizo la muestra de consolas de videojuegos aquí en el Cabildo, que no muchos se enteraron, una muestra bastante pequeña, pero digamos tenía algunos especímenes interesantes. Ahí vemos uno que se va, es una de las máquinas viejas de primera generación, que vendrían a ser, digamos, tipo Pong, ese juego tipo tenis también. Y bueno, ahí por ejemplo vemos la Coleco Telstar. Son máquinas que salieron en el año 1970 y pico, también principio de los 80, pero eran máquinas muy básicas. Si mal no recuerdo, no utilizaban transistores, sino que era todo electrónico, todo con componentes electrónicos, y reproducían lo que eran todos esos tipos de juegos tipo Pong, o sea, los dos palitos y la bolita. Y bueno, la verdad que en su tiempo llamaron mucho la atención, la gente se copó con este tipo de juegos. Ahí vemos el Telejogo de Philco. La verdad que son consolas bastante difíciles de ver, pero en esa exposición las podíamos ver ahí en esas vitrinas, digamos, y resultaban una rareza verlos. Ahí vemos los años más o menos de 1973, y ahí saltamos a la segunda generación. Sí, señor. También eran máquinas con juegos al estilo Pong o algunos, digamos, variaciones. Ahí tenemos la Interton BC4000. Esa máquina, por ejemplo, yo tengo la consola, pero no tengo los controles. Son unos controles bastante robóticos, bastante lindos. Ahí está la ColecoVision, que era, digamos, una máquina mucho más potente que el Atari 2600. Y ya corría juegos que ya se podían catalogar en géneros. Y había de carrera, había también de plataforma. Digamos que ya había una evolución bastante marcada. Ahí está la famosa Atari 2600. Esta es la de frente de madera. La verdad que muy lindo máquina. Y ahí sale con el juego California Games. Y bueno, marcó una época Atari. Era una máquina básica, pero era la primera vez que podíamos tener, digamos, una videoconsola en nuestra casa, y eso fue fabuloso. Eso marcó, digamos, hubo un antes y un después en la historia de los videojuegos. Ahí saltamos a la tercera generación. Justamente aquí ya tenemos las consolas que ya más o menos todos tuvimos en nuestra infancia. En este caso el Family Game. Me llamó la atención que ahí en esa exposición no teníamos un Famicom original, sino que esta es una máquina clónica. Pero bueno, vale porque nosotros no conocimos el Famicom original, sino que jugamos justamente con estos clones chinos, y también había rusos. Bueno, pasamos rápido a la primera generación, que digamos no es tan cercana a nosotros, y más o menos no hay mucha historia para contar. Sí podemos contar de la historia de Atari, podríamos estar un programa entero hablando de la historia de Atari. En este caso, por ejemplo, tenemos la Nintendo NES, que es, digamos, la misma máquina que vimos recién, que es el Famicom o Family Game, como todos los conocemos. Y esta sería la versión occidental, la versión de Estados Unidos, la Nintendo Entertainment System, con cartuchos mucho más grandes y con la clásica pistola que vemos ahí, que es la Zapper, que venía en modelo gris y naranja, y también venía en modelo todo gris. Yo tengo la modelo todo gris. Esos controles que son una masa.
Esos controles tienen más de 30 años y todavía se siguen usando, es increíble. Y bueno, para mí es una de las máquinas más increíbles de todos los tiempos por la cantidad de títulos que tenía. Si bien no tenía muchos géneros, casi todos eran de plataforma y los demás géneros eran un poquito bastante limitados por la época, por la tecnología de la época. Sin embargo, tiene juegos que son memorables, no solamente como los que vemos, que son Super Mario y el Dog Hunt, que es con pistola, sino por un montón de juegos, el Metroid, el Kirby, pero un montón de franquicias que nacieron en Nintendo NES. Algunas que fueron porteadas a Nintendo NES, como Metal Gear, el Contra, el Punch Out, juegos que marcaron, digamos, la historia de los videojuegos y que hoy están considerados como de los mejores de su época, e inclusive algunos no han sido superados, digamos, en lo que es jugabilidad, diversión y concepto de videojuegos. Dice Chule Figueroa: Pedro, a ver si conseguiríamos algún repuesto de esas. ¿De cuál? ¿De la Family, dice usted? Bueno, para mí las consolas de las consolas preferidas mías está el Family Game y por supuesto el Nintendo NES. Así es, esta máquina que era de 8 bits. Bueno, procedemos con la muestra esta que se hizo en el Cabildo, que se llamó Play the Game. Aquí tenemos nada menos que la Master System. Exactamente, la Master System era, digamos, la respuesta que tenía Sega al Nintendo NES o al Family Computer, el Family Famicom japonés. Esta es la respuesta que tenía Sega para pelearle, digamos, la era de los 8 bits, la generación de 8 bits a Nintendo. ¿Qué pasaba con la Master System? La Master System técnicamente era mejor que un Family, pero lo que nunca fue mejor, en lo que nunca fue mejor fue en los juegos. Tenía muchísimos juegos, pero no llegaban a tener la carisma y el trabajo, digamos, o el amor que le ponía Nintendo a sus franquicias. Estaban muy lejos de eso. Sin embargo, tenía algunos juegos buenos, como el Alex Kidd. También tenía unos juegos porteados de arcade, como el Outroom. También aparece Sonic en esta máquina. Aparecen varios Sonic, el Sonic 1, Sonic 2, Sonic Chaos. Todos bastante buenos. Pero lamentablemente con comparación a Nintendo pierde esta lucha. Porque Nintendo tenía mejores juegos. Pese a ser un poquito, digamos, técnicamente un poco inferior a Master System. Master System manejaba más colores. Estaba más cercana, digamos, al Mega Drive que al Nintendo NES. Una de las cosas positivas que tuvo Master System es que llegó a sacar una versión oficial de Street Fighter 2. Aunque muchos no lo sepan, justamente Master System 2 contó con una versión oficial de Street Fighter 2 que fue realizada aquí en Brasil por la empresa Tectoy, aunque parezca mentira. O sea, no la hicieron los desarrolladores japoneses, sino que la desarrollaron aquí en América. Justamente esta versión oficial de Street Fighter 2, mientras que Nintendo NES, si bien muchos podemos jugar a Street Fighter 2, era un hack chino, nunca salió oficialmente. Ahí vemos el clásico control de Master System, que no estaba muy diferente a lo que era de Nintendo NES. También controles muy buenos, los controles de esa época, la verdad que a 30 años siguen todavía funcionando como si fueran nuevos. Y tenía la clásica pistola. Una ventaja que tenía con el Nintendo NES, pero no fue explotada para nada, es que usaba, digamos, las gafas de 3D. O digamos, esa simulación 3D, creo que se llama estereoscopía, algo así. O sea, no son 3D, pero dan el efecto de 3D, con los colores verde y rojo. No sé si ustedes recuerdan, en un momento en el cine teníamos esa opción de las gafas 3D, que no era más que ese efecto de estereoscopía. Bueno, muy bien, la Master System así pasó. Una máquina que era técnicamente superior a Nintendo NES, pero no pudo con el catálogo muy bueno de juegos que tuvo Nintendo NES. Aquí dice Chuli Figueroa: de las primeras que mostraste inconseguible sería. Esas máquinas tipo Pong, sí, Chule, son bastante difíciles de ver.
Hace poco había una Fairchild en el almacén Gamer que parecía que se había vendido, pero no se vendió. Una Fairchild de esas máquinas de la primera generación. Muy bien, y aquí llegamos entonces a la era 16 bits, que ya es la más conocida por todos nosotros. Acá tenemos el exponente de Sega, nada menos que la Sega Mega Drive. Aquí Sega, digamos que se pone al par de Nintendo y le empieza a pelear punta a punta, ¿no es cierto? Con esta gran consola que fue el Sega Mega Drive o el Sega Genesis, en este caso el modelo 2. Una consola realmente muy linda en diseño, negra. La Model 1 también era muy bonita. Aquí vemos que tiene el control de 6 botones, pero recordamos que originalmente salió con una cruceta bastante grande y ancha que tenía 3 botones. Bueno, en este caso Sega Genesis ya maneja 16 bits. Ya maneja, digamos, un sintetizador FM muy bueno para realizar música al estilo sintetizador, música tipo electrónica de los años 90. Por eso algunos juegos de Sega, la verdad que de lo mejor que tienen es la música. Justamente por este sintetizador FM, que creo que era Yamaha, que utilizaba esta gran consola de 16 bits. Tuvo muchísimos muy buenos juegos Sega Genesis, y muchos de ellos, digamos, le pelearon bastante duras a Nintendo. Inclusive muchos títulos superaron a los mismos títulos de Super Nintendo. Pero bueno, digamos que en cifras, en total de ventas y también en calidad técnica, en capacidad técnica de la consola, Super Nintendo ganó la era de los 16 bits. Pero Sega estuvo muy cerca, muy cerca. Muchos por ejemplo preferimos Sega Mega Drive o Sega Genesis por lo que significó para nosotros en nuestra infancia. Pero bueno, una de las grandes consolas de todos los tiempos. Esa Sega es más linda, dice ese modelo. ¿La Genesis o la Master System, dice usted? Así es, bueno, una lástima la verdad que habíamos arrancado bien la transmisión, después tuvimos que volver a retransmitir y nos quedamos un poquito cortos ahora. Aquí está, la famosa Super Nintendo. Sí señor, aquí esta es la consola 16 bits de Nintendo. La verdad que una consola de calidad técnica en lo que era audio y sonido, utilizaba un chip de sonido Sony. La verdad que técnicamente bastante superior a la Mega Drive, a la Sega Genesis. No así en su procesador, que corría casi a la mitad de velocidad que el Sega Genesis, pero en todos los demás apartados sí, era técnicamente mejor. Se nota, digamos, en la calidad gráfica de algunos de sus juegos, que no les costaba mucho Sega llegar a ese nivel de gráfica. Inclusive tenían efectos, algunos efectos que se denominaban como, digamos, el Model 7 o Model 5, 6, la verdad que no recuerdo bien cómo era técnicamente, pero eran, digamos, efectos que podía lograr Super Nintendo y que lo diferenciaban de Sega Genesis, que por ahí le costaba un poco la parte gráfica. Sobre todo al principio de la era. Después parece que le encontraron la mano a Sega Genesis y ya algunos juegos ya no se distancian mucho en calidad técnica de lo que es Super Nintendo. Bueno, aquí este control clásico que tenía Super Nintendo, que fue, digamos, inspiración para las consolas siguientes. Esa forma, digamos, con estos botones de funciones en forma de X, el control anatómico. Bueno, eso fue inspiración para las consolas que iban a venir después, como PlayStation y algunas otras hasta la actualidad. Esta consola que era muy difícil de ver, digamos, acá en Argentina era un poco difícil de ver, no era tan común, quizá porque no se podía piratear, o mejor dicho, no entraba piratería de Super Nintendo, si bien había muchos juegos piratas. Pero la consola, creo que nunca vi una consola de Super Nintendo pirata. Me dijeron que sí, que hay, pero yo la verdad no vi nunca una. Juegos sí, hay muchos piratas. Pero bueno, una consola que era bastante cara, bastante más cara que Super Nintendo, que Sega Genesis. Y no era fácil de ver, no era común de ver, digamos, en esos días, en los años 90, acá en Argentina.
Dice Chule, pero hubo varios modelos de Genesis, ¿no? Si no estoy en lo cierto, corregime. Sí, estaba Genesis 1, que es la alargada, digamos, con ese tambor en el centro. Después tenés la Model 2, que es la cuadrada. Y después tenés el Model 3, o la Genesis 3, que es chiquita así cuadrada, en forma de rombo, digamos, o digamos de rectángulo. Y que es la más común que vemos ahora en las máquinas clones. Así que así pasaba la Super Nintendo, que ahí vemos uno de los grandes juegos leyenda, el Stone Race, que utilizaba chip especial para, digamos, desarrollar mejor velocidad en gráficos vectoriales o en gráficos normales. Mientras que Sega, creo que el único chip que llevó el único cartucho que llevó un chip especial, que era más que todo era un procesador 3D, que fue el Virtua Racing. En Super Nintendo podemos hablar de muchísimos juegos que hicieron historia. Super Mario, Super Mario Bros, Super Mario World, que después vino en la saga Yoshi Island, Donkey Kong Country, Super Metroid. Muchos de ellos eran mejoras técnicas, digamos mejoras mucho mejores, pero eran sucesores de juegos que ya habían nacido en Nintendo NES. Así que bueno, ¿para qué ampliar más Super Nintendo? Digamos la leyenda, una de las leyendas y una de las consolas más recordadas de la generación 16 bit. Dice Chule, claro, la Model 2 es la que mostraste. Esa era la más linda, yo lo tuve, nada que ver con el Model 3. Sí, a mí me gusta más el Model 1, pero está bastante bien. La cuadradita. Ahí vemos, seguimos viendo la exposición, esto que se llamó Play the Game. Y aquí tenemos una joyita, una joyita. Aquí sí, la verdad que empieza como a tomar, digamos, más color la exposición que estuvo en el Cabildo. Nada menos que una Neo Geo AES. Esta consola es casi imposible de verla acá. Y uno estaba ahí a 1 metro, digamos, a 50 centímetros, y la podías ver detrás de un cristal, pero bueno, estaba ahí. Esta consola realmente se considera que es la más potente de su generación. Era una máquina de 16 bits, pero digamos que por decirlo así groseramente, las cagaba a palos a todas. A Super Nintendo, a Sega, no sé qué otra máquina de 16 bits. También estaban los microcomputadores de 16 bits como la Commodore Amiga. Pero bueno, la Neo Geo, digamos, está considerada la Rolls Royce de las consolas. ¿Por qué? Porque era, digamos, técnicamente muy superior a las otras. Y además era muy cara, por eso le llaman el Rolls Royce. Sí, Chule, es increíble la Neo Geo, pero ahí está. Lo que sí, no estaba pelada, ahí no estaba sin controles, nada. Esta consola, digamos, utiliza el mismo hardware que los arcades del Neo Geo. Esta es la versión AES, con cartuchos un poco más, digamos, un poco más finos. Pero la que utilizaba, la arquitectura que utilizaba, o el hardware que utilizaban los arcades, era la Neo Geo MVS. Pero en hardware eran exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que una iba dentro de, digamos, del arcade, adentro del gabinete, y se conectaba a palancas arcade y al audio y a lo que sea. Las dos usaban cartucho, mientras que la Neo Geo AES estaba pensada para ser una consola de sobremesa. También tenía el mismo sistema de conexión que tenía el arcade de joystick, o sea, por comando por negativo, comando por negativo, pero un poquito más reducida de tamaño. Pero los juegos eran exactamente iguales, tanto de la consola como los de arcade, eran exactamente iguales, se veían iguales, eran las mismas versiones. ¿Por qué? Porque utilizaban el mismo hardware. Así es. Nada más y nada menos que la Neo Geo, la famosa consola más potente de la generación 16 bits. En esta generación, con esta consola podemos recordar juegos antológicos como King of Fighters, Metal Slug, qué sé yo, juegos de Third Party que salieron en esa época, World of Heroes. ¿Qué otro juego de Neo Geo que no se me viene acá a la mente? Pero hay varios.
muchísimos arcades, muchísimos arcades. Esas son las franquicias más poderosas, digamos, King of Fighter y Metal Slug, por ejemplo. Pero había juegos de todo tipo, de todo tipo de géneros, y esta consola, digamos, o digamos este hardware, compartía hardware con el arcade también. Digamos que este hardware de 16 bits fue el hardware que más duró en tiempo. De todas las generaciones de consolas fue el que más duró. Tuvo, digamos, una vigencia o un uso de 11 años más o menos, o sea, increíble. Justamente cuando empezaron a salir arcades más potentes, más novedosos, como Soul Calibur, como los que utilizaban el, digamos, SNK versus Street Fighter o versus Capcom, que ya tenían fondos 3D. Bueno, el hardware Neo Geo todavía estaba en pleno funcionamiento. Creo que el juego que más le sacaron el jugo fue el Mark of the Wolves, que era un Fatal Fury. Bueno, totalmente vigente este hardware, aun cuando ya habían salido hardware mucho más superiores. Dice Chule Figueroa, y los juegos que tenía eran los más zarpados. Creo que es el verdadero sueño del pibe gamer, los juegos de las maquinitas en tu casa. Sí, yo les comento, ustedes quieren tener una Neo Geo, consíganse esas bases de arcades Neo Geo MVS, que son las que iban dentro de los arcades. Les va a salir máximo 450 pesos. Ahora, si se ponen a buscar esta consola, la Neo Geo AES, le va a salir fortuna, así que no les recomiendo. Yo en mi caso, por ejemplo, conseguí un módulo, uno de estas hardware de arcade, Neo Geo MVS, con cartuchos intercambiables. Por ejemplo, ahí atrás, esos que están allá arriba, son cartuchos de Neo Geo MVS, y justamente la adapté para poder conectarlo a un tele, y también le adapté un joystick digital, y la verdad que es una locura como se ve, el sonido es de otro mundo, nada que ver con Sega Genesis, nada que ver con Super Nintendo, es una máquina superior. Dice Chule Figueroa, dice, no creo, yo creo que Neo Geo fue lo más zarpado que hubo. Sí, yo creo que también, pero era muy difícil de ver y muy cara. Nada menos, señores, que la Neo Geo AES es la que estamos viendo ahí en el video. Una máquina hermosa y muy difícil y muy cara de conseguir. Alejandro Nieva también se suma. Nos pone un me gusta. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Consígame las remeras, Alejandro, así le hago propaganda aquí. Acá mi novia me dice que quiere una remera, pero estamos sorteando remeras de Super Batata, no alguna otra remera. Bueno, aquí tenemos nada menos que la Amiga CD 32 bits. Esta también es difícil, difícil de ver. La Amiga CD 32 bits, como dice el nombre, utilizaba Compact Disc. Estas ya son consolas de la quinta generación, si no me equivoco, sí. La Amiga CD 32, bueno, con el éxito que tuvo, digamos, el computador Amiga 500, que aquí no figura, pero también tendríamos que considerarlo dentro de consolas de juegos, porque se utilizaron mucho como consolas de juegos, tanto la Commodore 64, la MSX Talent, la Spectrum, y una generación después la Amiga 500, se utilizaron también como consolas de juegos, y muchos de los juegos que salieron en su época aparecieron primero en estos computadores y después pasaron a las consolas. En el caso de Of the World, por ejemplo, Flashback, por ejemplo, Turrican, todos esos fueron porteados a Sega y a Super Nintendo. En este caso, después del furor de esa computador, digamos, Commodore quiso sacar también su propia consola. ¿Por qué no? También le quería pelear a esos grandes monstruos que eran Nintendo y Sega. Y en este caso saca la Amiga CD32, que corre nada menos que a 32 bits, digamos a la misma velocidad que corría la PlayStation, pero técnicamente era mucho menor y no manejaba gráficos 3D. Pero bueno, una consola que no recuerdo ahora algunos títulos que hayan destacado.
pero bastante interesante para los coleccionistas. Ahí la vemos a la Amiga CD32 en todo su esplendor. Dice Chule Figueroa, ¿por qué SNK no hizo más consolas? Imagínate la Neo Geo más madura, quizá le sacaba supremacía a PlayStation. ¿Por qué, Chule? Porque se fundió SNK. Ese es el gran problema. En un momento SNK empezó a decaer, digamos, porque no empezó a no poder competir con las demás arcades y consolas. No pudo competir en el mundo de las consolas con su Neo Geo AES porque era imposible, la gente no podía comprarla. Y en arcades también empezó a decaer, y también empezó a decaer, digamos, todo el auge de los arcades en el mundo. Se empezaron a no fabricar más arcades. Bueno, lo que le pasó a SNK, que en un momento empezó a vender varias de sus franquicias porque necesitaba dinero, y lo que terminó fue que se quebró la empresa tal, digamos, la empresa que creó King of Fighters, en un momento se fundió. Quedó uno de los directivos que después, poco tiempo después, empezó a tratar de volver a armar la empresa, volverla a reflotar la empresa, volvió a recuperar de a poco todas las franquicias que había vendido todas, tanto King of Fighters, Metal Slug, no sé, y todas las más importantes las vendió todas. Bueno, este directivo las fue recuperando y volvió a, digamos, renació nuevamente SNK, pero con mucho menos fuerza de lo que fue en su época de apogeo. Justamente por eso muere SNK con su hardware de Neo Geo. Muere y no puede seguir haciendo más hardware. Eso es, digamos, una de las la más importante, digamos, causa de por qué SNK no siguió fabricando consolas. Aquí estamos en la quinta generación, ¿no es cierto? Justamente con la Nintendo 64, esta gran consola que salió para pelearle a la PlayStation, y que, digamos, era bastante potente en algunos aspectos, bastante más potente que PlayStation, pero en la práctica no se pudo destacar de PlayStation. ¿Por qué? Porque, digamos, el formato cartucho era muy caro, sacarlo con más memoria de la estándar se encarecía más, ponerle chips especiales para, digamos, para hacer juegos más digamos, más potentes también era muchísimo más caro. Entonces al final muchas de las cosas, mucho de la potencialidad que tenía Nintendo 64 no se realizó nunca se pudo llegar al, digamos, nunca se pudo hacer realidad. Entonces todo quedó a medio camino. Si bien tenía mucho más RAM que la PlayStation, por ejemplo, llegaba hasta 4 RAM, igual que la Saturn, nunca se pudieron explotar, no se pudieron explotar más de 3 o 4 juegos que utilizaban esa RAM. Bueno, en este caso Nintendo 64 tuvo un gran aliado, que fue aliarse con esta empresa Rare, y que fue la que apuntaló más o menos a la Nintendo 64, la apuntaló hasta el fin de sus días. Si no hubiera sido por Rare, esta consola la verdad que hubiera desaparecido, pero a los meses. ¿Por qué? Porque era más cara de fabricar los cartuchos. Todo el mercado prácticamente era de PlayStation. ¿Por qué? Porque utilizaba CD-ROM, y todas las empresas apostaron al CD-ROM. ¿Por qué? Porque por el multimedia, porque podían realizar videos, presentaciones mucho más increíbles. Es el caso de Final Fantasy, por ejemplo. Y bueno, Nintendo 64, si bien en algunas cuestiones era técnicamente superior a PlayStation, no pudo pelearle ni siquiera de igual a igual a la gris de Sony. Otras cosas que no me gustaban de Nintendo 64, bueno, el joystick era realmente bastante malo en comparación a ese gran joystick que tenía PlayStation, que para mí es uno de los mejores de la historia. El joystick de Nintendo 64 era bastante flojo, ya sea porque la palanca se rompía muy fácil, porque era demasiado aparatoso para agarrar. La verdad que fue heroico lo de Nintendo, pero no pudo con PlayStation para nada. Sin embargo, podemos destacar algunos juegos que realmente marcaron una época. Por ejemplo, Mario 64, técnicamente increíble. Ahí sí se ve la diferencia de Nintendo 64 con Play. Por ejemplo, el plataformero Mario 64, no se vio ningún juego de PlayStation que pudiera emular, digamos, el tamaño de esos escenarios, la profundidad que tenía ese juego. Bueno, en el caso de, por ejemplo, de algunos shooters como Perfect Dark o 007 Golden Age,
también fueron joyas técnicas de la Nintendo 64 que no pudieron ser emuladas por PlayStation, pero el PlayStation aún así con sus juegos, que a veces eran un poco más limitados que Nintendo, bueno, aún así pudo ganar el mercado, pudo ganar la era de las 32 bits. Aquí tenemos entonces a la ganadora por aquellos años, nada más y nada menos que la Sony PlayStation. Técnicamente una máquina perfecta para realizar juegos, para desarrollar juegos. Dice que realizaban o desarrollaban juegos en una semana o 2 semanas, una cosa increíble, porque contaba con un software de programación muy depurado y muy fácil, y juegos que tardaban meses en programarse en Nintendo 64, en PlayStation se hacían en un par de días. Así que los desarrolladores y las empresas no lo pensaron 2 veces y se pasaron todos a PlayStation. Por eso es la cantidad de títulos que tiene PlayStation, un catálogo pero titánico. Dicen que PlayStation 2 tiene más catálogo, pero yo la verdad que dudo, porque es enorme el catálogo que tiene PlayStation. Muchísimo más grande que el de Nintendo 64, pero lejos, Bueno, y la cantidad de títulos que pasaron por esta consola son increíbles. Silent Hill, Metal Gear, Gran Turismo, Soul River, Winning Eleven. O sea, títulos que marcaron digamos, una época realmente increíble de los videojuegos. ¿Por qué? Porque era el salto revolucionario del 2D al 3D. Y nadie pudo, digamos, recrear con esa perfección el mundo de los 3D que PlayStation. No lo pudo hacer Saturn, no lo pudo hacer Nintendo 64, si bien lo podía hacer por capacidad, pero en la práctica, digamos, PlayStation se comió todo el mercado, consiguió los mejores títulos, un catálogo amplísimo. La verdad que una ganadora, pero por choreo fue la PlayStation de aquella generación de 32 bits. Un control realmente anatómico pero comodísimo, con analógicos que eran una delicia, digamos, manejar juegos de autos o todo tipo de juegos con esos analógicos. Muy linda consola. Después salió un diseño de Slim también, pero la verdad que muy lindos juegos. Por ahí algunos juegos de lucha pecaron de no ser lo suficientemente fieles al arcade. Por ahí puede ser que sí haya en juegos de lucha era mejor por ahí Saturn. En los juegos de lucha 2D, digo, esa es una de las particularidades. En 2D no era tan potente. Había juegos inclusive de Neo Geo más potentes que juegos de 2D de PlayStation, pero en 3D era realmente una masa. La máquina era realmente muy versátil, muy potente para manejar efectos 3D. Así que bueno, se comió todo el mercado, porque en ese tiempo empezaron a aparecer todos los juegos de 3D. Por nombrar algunos otros, Tekken, qué sé yo, de lucha, el Death or Alive, todos esos títulos que eran copia por ahí del Virtua Fighter, pero que tuvieron muchísimos éxitos. El Soul Edge, un juegazo para PlayStation. Bueno, todos esos títulos que utilizaban ya motores 3D bastante sofisticados, todos pudieron salir para PlayStation, y la verdad que era la arcade en casa. Así que no hacían falta más arcades, únicamente tenías que tener la PlayStation. Así es, seguimos con la quinta generación, en este caso Sony PlayStation. Dice Chuli Figueroa: los directores de arte de SNK de esa época dieron cátedra, eran una pinturita los juegos. Sí, la verdad que sí. Muy cuidados, digamos, en lo que era gráficos y sonidos. Realmente podía manejar sonidos orquestales también. Una joya, digamos, de la época. Recordamos que aquí estamos viendo un video que yo filmé en esta exposición de videojuegos que se llamó Play the Game, que se realizó en el Cabildo. Una muestra muy chica, muy pequeña, pero que tenía unos exponentes bastante interesantes. Bueno, aquí ya estamos en la sexta generación. Lo que vemos ahí es un joystick de Sega Dreamcast,
Lamentablemente en la exposición no estaba la Sega Dreamcast, no sé, porque alguien se la llevó para jugar o no la pudieron conseguir. La cosa que vemos ahí solamente un control de Sega Dreamcast. Tampoco tuvimos la oportunidad de ver una Sega Saturn, que más o menos marca, si bien la Sega Saturn es de la época de los 32 bits, o sea de la quinta generación, ya marca, digamos, el descenso de Sega. La consola más potente, o digamos más, no más potente, sino más famosa de Sega fue la Sega Genesis, que todavía hoy subsiste. Y después la Saturn pasó sin pena ni gloria, si bien tuvo una época bastante prometedora en Japón, empezó bastante bien, arrancó bastante bien con muchos adeptos, pero después sucumbió ante PlayStation y ya empezó a marcar el declive de Sega en lo que era la industria de los videojuegos. Bueno, digamos, la hecatombe de Sega, el final de una era para Sega, fue cuando sale esta consola que es la Sega Dreamcast y que directamente lleva a la ruina a Sega. ¿Por qué? Porque no, debido a muchos errores del pasado, no se logra acomodar digamos, la consola, o la empresa no logra dar con el clavo. Vuelve a sacar una consola muy potente, pero en el principio de una generación saca una consola, digamos, se anticipa a la generación de las consolas de sexta generación, y se anticipa con una consola muy poderosa, digamos, en su momento. Competía todavía con PlayStation y Nintendo 64. Estamos hablando de la Dreamcast. Pero ¿qué pasaba? En un momento en que el internet era bastante básico, entonces no se podía utilizar esto de jugar online. Todavía utilizaba CD-ROM y ya pronto estaba por venir PlayStation 2, que la estamos viendo ahí al fondo. Entonces digamos que quedó colgada entre dos generaciones, y por la mala fama, digamos, las malas políticas que había tomado Sega, ¿qué pasó? Sega Dreamcast no se vendió como se esperó. Se necesitaba vender muchísimas consolas, no se pudo vender. En un momento, por ejemplo, la demanda de consolas era mucho mayor a la que se podía fabricar. Entonces, en un momento, ¿qué pasó? Se tuvo que descontinuar la consola y marca, digamos, el fin de Sega como empresa desarrolladora de hardware, y la confina simplemente a desarrollar juegos para otras consolas. Por ejemplo, franquicias como Panzer Dragon, Virtua Fighter, Crazy Taxi, Project Cars, Shenmue, todo ese tipo de franquicias de juegos terminaron distribuyéndose entre las empresas que habían ganado esa generación de sexta generación, tales como la de Sony PlayStation 2, o como la Xbox, la clásica, la primera consola de Microsoft. Ahí tenemos, ahí estamos viendo en el fondo nada menos que la versión FAT de PlayStation 2, que vuelve a ser la ganadora de esta generación. Realmente se come, digamos, a todas las demás consolas, mejorando técnicamente todo lo que fue la PlayStation, la primera. Y tenemos juegos realmente increíbles y memorables para la época, de la mano de PlayStation 2. Ya casi todos fueron mejoras técnicas de otros juegos que ya habían salido en PlayStation, como Pro Evolution Soccer, Gran Turismo, Metal Gear, algunas otras sagas que inauguraron en PlayStation 2, como Ico, Shadow of the Colossus. La saga Resident Evil también continuó Silent Hill. La verdad que fue, digamos, el éxtasis de muchas franquicias y de muchos juegos que tuvieron su apogeo en PlayStation 2. Se considera que es una de las consolas más vendidas de la historia y la que más catálogo tiene en la actualidad. Bueno, PlayStation 2 no tuvo sola, también tuvo sus competidores, en este caso de Nintendo GameCube, una consola que manejaba mini DVD, que también presentó varias mejoras técnicas de varios juegos que ya eran una marca registrada de Nintendo, ya sea Super Mario, Metroid, Mario Kart. También tuvo sus Resident Evil, también tuvo algunas otras franquicias como Luigi Mansion,
Y bueno, muchos juegos Smash Bros, muchos juegos que digamos siguieron apuntalando Nintendo y lo siguen apuntalando hasta el día de hoy, pero digamos que perdieron totalmente con lo que fue PlayStation 2, pese a ser técnicamente superiores en el caso de GameCube o en el caso de la Xbox clásica, la primera consola de Microsoft. Técnicamente eran superiores al PlayStation 2, pero se discontinuaron antes, no tuvieron el éxito, no pudieron vender lo que vendió PlayStation, no tuvieron el catálogo que tuvo PlayStation 2. Y bueno, aquí en el mercado es así, el que más vende es que sobrevive, y la PlayStation 2 hasta el día de hoy se sigue jugando. Se sigue jugando con títulos como Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, se sigue jugando los Winning Eleven, o sea los Pro Evolution Soccer, y muchísimos otros juegos todavía se siguen jugando en la actualidad. Chule Figueroa dice: Turo, qué juegazo. Sí señor, Turo para Nintendo 64, dice, lo tengo para PlayStation o para otra consola. Chule Figueroa dice Sega Rally, sí, justamente para Dreamcast. Jaja, cualquiera el joystick de Xbox en la PlayStation 2. Sí, uno de los problemas que tuvo la exposición esta que se hizo en el Cabildo es que los muchachos parece que vinieron medio dormidos y mezclaron un montón de joysticks. Si ustedes se van fijando, van a ver que hay varias consolas que no tienen su joystick correspondiente, han cambiado los joysticks. En el caso, por ejemplo, que estamos viendo, vemos una Xbox 360 con un joystick de Xbox One. O sea, no sé qué pasó, pero a los tipos se le trastabillaron las cosas, se le mezclaron las cajas y los controles terminaron en cualquier lado. Dice Chule Figueroa, encima es el joystick más fácil de conseguir de PlayStation 2. Sí, obviamente ha habido un error. Los muchachos que armaron no cazaban muy bien el tema de las consolas. Y bueno, aquí tenemos la ganadora de esta generación, yo creo que aquí en América sobre todo, que fue nada menos que la Xbox 360, en este caso en la versión Slim. Bueno, ¿qué pasó con esta consola? Esta consola, digamos, se quedó con la generación no por tener títulos exclusivos, porque realmente tenía los mismos títulos que tenía PlayStation 3, pero creo que tuvo que ver el tema de la piratería. Cuando se pudo piratear tanto el flash de la disquetera, o digamos de la compactera, como digamos a ponerle un chip físico como el RGH, fue lo que hizo que se decidieran los jugadores por comprar esa máquina y no PlayStation 3 que estamos viendo, por el tema de la piratería. Aún en el día de hoy se utiliza mucho Xbox 360. En estos juegos, digamos, los que más podemos hablar es, por ejemplo, la saga del GTA, que prácticamente fue una de las franquicias más importantes de la época, de la era de estas consolas, y marcó directamente una época. Tanto el GTA como algunos shooters como Call of Duty, como el Battlefield, sobre todo fueron los géneros shooter y los géneros de mundo abierto los que marcaron, digamos, la revolución en este tipo de consolas ya de 128 bits. Perdón, la de 128 bits es de PlayStation 2. Estas consolas son de una generación posterior. Justamente aquí vemos la Sony PlayStation 3. Estoy viendo si parece que sí, que es el joystick de PlayStation 3. Esta consola que ya prácticamente no se diferencian en nada, tanto Xbox 360 como PlayStation 3 no se diferencian en casi nada, salvo algunos exclusivos como Uncharted, alguna que otra diferencia en los juegos. Por ejemplo, Mortal Kombat 9 tenía algún personaje nuevo que no tenía Xbox. Bueno, salvo algunas pequeñas diferencias y un par de juegos como Gran Turismo y la saga Forza Motorsport, o sea que eran exclusivos de cada consola. Es como que la brecha se empezó a acercar cada vez más. Prácticamente los juegos son realmente prácticamente iguales.
técnicamente son iguales, tanto el PlayStation 3 como los de Xbox 360. Bueno, aquí tenemos nada menos que la Nintendo Wii, que compite en esta generación, pese a tener un hardware más parecido a lo que era GameCube y bastante más alejado técnicamente de lo que era PlayStation 3 o Xbox 360. Nintendo Wii. Nintendo Wii, la verdad que Nintendo siempre tuvo en su haber, digamos, gente muy creativa. Y en este caso le pudieron buscar una vuelta, pudieron reciclar ese hardware de la GameCube que no había tenido mucha preponderancia o digamos, mucho éxito en su momento, y sacan nada menos que la Nintendo Wii. La Nintendo Wii, que es lo más revolucionario que utiliza, y aparece justamente con los mandos inalámbricos, estos mandos, esta especie de mandos con sensor que se llaman Wiimotes, y la verdad que marca un hito. ¿Qué pasa con esta consola? Esta consola es una de las consolas que peor propaganda tiene. Todavía hay gente que dice que es muy infantil, que tiene un catálogo muy infantil y reducido con respecto a las otras dos consolas. La verdad que nada que ver, nada que ver. Estamos viendo una de las consolas más importantes y una de las mejores consolas de todos los tiempos, nada menos que la Nintendo Wii. El tema de digamos, todo lo que desató, esa diversión, digamos, que encerraba manejar nada más y nada menos que los Wiimotes y ese nunchaku que vemos ahí, ese accesorio se llamaba nunchaku, que planteaba un nuevo modo de juego, una nueva forma de jugar. Aquí ya se hicieron famosos juegos como Just Dance, por ejemplo. También se hicieron famosos en PlayStation 3 con su imitación, digamos. Era una mezcla, era una imitación entre la Kinect y entre digamos, sensores, este método, digamos, este mecanismo de sensores que tenía la Wii. Fue una mezcla entre los dos. PlayStation también tenía una especie de Wiimotes, pero digamos que el precursor fue nada más y nada menos que Nintendo Wii. Hubo juegos muy buenos para el Nintendo. Muchos eran remake de viejos títulos, como qué sé yo, como NBA Jam, como el Excite Bike. También tuvo el mejor Splash, tuvo también las franquicias de Smash Bros, Super Mario, Mario Kart. Y la verdad que es una de las consolas más vendidas de la historia. Y uno de los juegos justamente más vendidos de la historia fue nada menos que Wii Sport. Porque había una trampita. O sea, la Wii se vendió con el Wii Sport. Entonces por eso también las dos coinciden en ser la consola y juego más vendido de la historia. Dice Gustavo Balbasori: los juegos clásicos son injugables con el nunchaku y Wiimote. Es una nueva forma de jugar, Gustavo. Por ahí uno no se acostumbra, pero por ejemplo, jugar al Silent Hill Shattered Memories con un nunchaku y con el Wiimote, la verdad que es bastante interesante. Recuerdo que utilizas la linterna con el Wiimote y le da, digamos, otro tipo de profundidad al juego, otra mecánica al juego, que es bastante interesante. Dice Resident Evil imposible jugar con esos joysticks. A cambio de eso, digamos, para los que no se acostumbraban, digamos, al Wiimote, podían utilizar el joystick clásico, que se podía enchufar también. No sé si corría con todos los juegos. Inclusive había modelos que eran retrocompatibles. Podías utilizar juegos de GameCube también y podías utilizar sus controles también, lo que le daba, digamos, distintas opciones para poder jugar a los juegos. Gustavo Albazor dice: ese es el peor Silent Hill que existe. El Shattered Memory es un juego medio raro, ¿no? Bastante psicológico. Hay un psicólogo bastante parecido a Macri, ¿no? Que te tira, hay unas preguntas raras. Digamos una remake, una reimaginación del primer título de Silent Hill. Era bastante más, diferente, o lo suficientemente diferente para distanciarse bastante de ese juego. Agradecemos a Gustavo que se acaba de sumar y estamos recordando o haciendo un repaso, digamos, un pantallazo de algunas consolas de videojuegos de la historia. Y bueno, así pasó la Nintendo Wii, la consola más vendida de la historia,
con su juego más vendido, que fue el Wii Sport, que se manejaban todo con este invento tan fabuloso que fue nada más y nada menos que los Wiimotes, esa especie de joystick con sensor. Dice Gustavo Albasori, jaja, es una mierda ese juego, no podés disparar ni usar palos. Es cierto, pero usted no me va a negar que lo que fue el Survival Horror giró a ese tipo de mecánica, o sea, de escapar más que de enfrentar. Digamos, una vuelta de tuerca que le encontraron a los Survival Horror de esta nueva generación. Aquí tenemos una consolita también, que es de la misma generación de PlayStation 3 y de la Xbox 360 y de la Wii, que es nada menos que la Ouya. Ahí no vemos la consola es como una especie de cubo pequeño. Una consola bastante interesante en su época porque, digamos, era la única consola que podía jugar juegos Flash, o digamos una máquina que estaba dedicada para juegos Flash. No tuvo el menor éxito, inclusive ahora se puede comprar, algunos la suelen vender por ahí en Mercado Libre a 2000 pesos creo. Una consola interesante que después utilizaron los desarrolladores para hacer sus propios desarrollos, sus propios juegos, y que también corría muchos emuladores, eso era lo interesante que tenía. Pero una consola que pasó sin pena ni gloria. Dice Chuli Figueroa, me voy a comprar una Wii para llevarla al campo si es tan divertida. Ahora hay unas regaladas. Sí, le recomiendo que compre una Wii. Es muy buena consola. Siempre pensé que era una cagada la Wii por esa mala propaganda. Siempre pensé que no tenía ninguna chance al lado de Xbox 360 y PlayStation 3. Técnicamente es menor, pero tiene muy buenos juegos, muy buen catálogo y es muy buena consola. No sé qué opina Gustavo Balbasori. Dice, Wii vendió 101 millones, PlayStation 2 152 millones, 158 millones. Sí, es cierto, Gustavo. Claro, yo dije que era la más vendida de la historia. Bueno, quizás me equivoqué en ese dato, me pareció que era la más vendida. Pero sí está en el top de las más vendidas de la historia. Quizá ahora fue superada por alguna otra consola. PlayStation 2, dice Gustavo. Está bien. Vamos a tomar el dato. Aquí tenemos nada menos que las consolas de la generación anterior. ¿Por qué? Porque ya salió la Switch. Y nada más y nada menos que la PlayStation 4. Una consola bastante controvertida porque los que la tienen muy pocos juegos. ¿Por qué? Porque ya, digamos, conseguir juegos ya no es lo mismo que antes. Antes te llenabas de juegos, ahora es bastante más difícil conseguir juegos. No sé si por su precio o por lo que sea, pero ahora cuesta más. Dice Gustavo, Wii 101 millones, PlayStation 1 104 millones. Vamos a revisar esos datos, Gustavo. No puede ser que a mí me habían vendido que la Wii era la más vendida de la historia. Vamos a revisar los datos y vamos a darle la razón a usted si tiene razón, por supuesto. PlayStation 1 también se vendió muchísimo, sí señor. Dice, estamos hablando nada menos que la PlayStation 4. Puede ser una confusión mía, sí, puede ser. Capaz que estamos hablando capaz que me confundí con el juego más vendido de la historia. Pero ahí Gustavo, usted me va a rebatir también, seguro. La PlayStation 4, ¿qué sucede? Mucha gente dice que esta generación no tendría que haber existido. ¿Por qué? Porque dicen que no se diferencia mucho del PlayStation 3. Y que algunos títulos exclusivos que salieron para el PlayStation 4 podrían haber salido para 3. Pero bueno, no sé, la verdad que es una opinión personal. La cosa es que la PlayStation 4 salió y en este momento es la que está, digamos, en su auge. Pero el PlayStation 3 todavía sigue existiendo y la Xbox 360 también. Chuli Figueroa dice, quizás fue la más vendida de esa generación, un gran mérito de todos modos. Sí, puede ser, voy a revisar y corregir, digamos, ese dato. Puede ser una equivocación mía. Sí, la PlayStation 2 tendría que ser entonces la consola que más vendida en la historia entonces. Muy bien, entonces ahí Gustavo Albasori por apuntar mi error. Y aquí estamos llegando ya casi al final de las consolas con un repaso bastante rápido con las últimas generaciones.
Y ya ahí ya comenzamos de vuelta con las consolas de la primera generación. Vamos a dejar el video para que la gente que no lo vio pueda ver, digamos, las consolas de aquellos años, digamos de mediados de los años 70. Decimos que no son de la última generación, ¿por qué? Porque ya tenemos en nuestro, digamos, en la industria ya podemos contar nada más y nada menos que con la Xbox One X y con la PlayStation 4 Pro y por supuesto con la Nintendo Switch, que fue la primera de la última generación de consolas, que en esta exposición no estaban presentes, como muchas otras consolas que tampoco estaban presentes. Recordemos que los videos que estamos pasando son de la exposición que se hizo en el Cabildo, que se llamó Play the Game, 40 años de video game, si bien de consolas, más o menos del año 1974 hasta el año 2018 o 2017 o 2016. Chule Figueroa aposta que el salto de tercera a cuarta generación no fue tan grande comparado con los saltos anteriores. Eso dicen, Chule, algunos dicen eso. Quizá Gustavo Albazoni no está tan de acuerdo con eso, pero bueno, muchos prefieren quedarse con la PlayStation 3 y no con la 4. Gustavo Albazoni: Pedro, ¿tenés la Odyssey? No, Gustavo, no tengo la Odyssey. Tengo las versiones nacionales de la Odyssey, que eran la Telematch. En este momento en mi poder tengo dos. Justamente esta consola salió en el año 1974, mientras que la primera, la Odyssey, salió en el año 1972. Bueno, ahí podemos seguir viendo algunas consolas clásicas en esta exposición de videoconsolas que se hizo en el Cabildo hace más o menos, y será más o menos un año y medio, si mal no recuerdo. Recordamos que empezamos la transmisión y se cortó, reconectamos y la verdad que no nos siguieron mucha gente que digamos, pero aquí estamos, son las 2:30 y seguimos transmitiendo en streaming del Almacén Gamer. Gustavo Albazori dice: 25.000 me ofrecen en cajas manuales. Ah, la miércoles, bastante caro, Gustavo. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a comprar? Es una consola difícil de ver, ¿eh? La primera consola que usaba cartuchos. Chule Figueroa: para mí PlayStation 3 y PlayStation 4 son dos consolas NetGen. No se salió de esa generación, es marketing. Bueno, en su momento fueron Next Gen, lo que pasa es que inmediatamente cuando aparece una nueva consola de una nueva generación, pasa a ser esa Next Gen y la otra queda catalogada en alguna otra generación anterior. Ahí estamos viendo la Nintendo NES, una de las consolas más queridas por los jugadores de aquella época. Esa es nada más y nada menos que la tercera generación. Gustavo Albazori: pido consejo, Pedro, la primera consola de la historia. Se considera la primera consola de la historia a la Magnavox Odyssey. Chule Figueroa: y dije mal, de tercera a cuarta generación en general, hablé de la generación de PlayStation. Sí, pero esa ya sería más o menos de la octava generación. Bueno, gente, les comento que el domingo vamos a hacer un sorteo de 2 remeras del Almacén Gamer, así que estén atentos, vean las bases para participar. Chule dice: ¿y PlayStation marcó el gaming actual? Sí, seguro, cuando apareció Sony en la industria marcó un antes y un después. Digamos que tomaron la posta que tenían Nintendo y Sega en su momento. También les recuerdo que los últimos videos que hicimos pusimos algunos documentales en la parte de atrás y eso a YouTube no le gustó nada. Nos hizo algunas advertencias que estamos violando el derecho de propiedad intelectual. Así que vamos a tratar de poner videos que sean de nuestra autoría y esperemos que nadie nos reclame derechos de propiedad intelectual.
Bueno, gente, estamos cerrando el almacén. Queríamos hacer un streaming, más o menos hablando un breve pantallazo bastante resumido, bastante bruto, digamos, por decirlo así, porque fue todo muy espontáneo, fue de la información que manejamos. Puede haber habido algunos errores como los que apuntó Gustavo Albasori, pero la idea era hacer un pantallazo y ver algunas consolas que no tenemos en nuestra colección, en este caso como la Neo Geo AES, que acaba de pasar, pero que fueron muy interesantes y forman parte, digamos, de este patrimonio cultural videojugable de la humanidad. Dice Gustavo, no sé por qué dicen que no hay juegos para PlayStation 4. Yo tengo unos 80 y hay muchos que quiero comprar. Sí, Gustavo, es cierto, pero no todos tienen 80 juegos, ¿eh? Si usted hace una encuesta, le digo que algunos tienen 3 o 4 nomás, ¿eh? No es que no haya, sino que por alguna razón, ya sea económica o lo que sea, ahora se juegan o se coleccionan muchísimos menos juegos en consolas de esa generación, PlayStation 4 o Xbox One. Se coleccionan muchísimo menos juegos que lo que coleccionábamos 20 años antes. Chule Figueroa, acá hay gente al baile ahora, qué lástima. Muy bueno estuvo el vivo. Bueno, Chule, muchas gracias. Esto es bastante espontáneo, bastante como sale, ¿no es cierto? Esto es en vivo, así que puede haber errores, sepan disculpar. Pero bueno, hicimos un pantallazo rápido de las consolas. Este streaming puede que, queda grabado, así que lo pueden ver mañana. Tiene contenido como para repasar, así que lo podemos volver a ver. Espero que haya salido lo mejor posible. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo streaming. Quizá mañana hagamos otro streaming también, porque calculamos que va a haber más gente. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más temprano. Así que agradecemos mucho a Chule Figueroa, a Gustavo Balbasor y a Mariano Funes, que me hace una pregunta. A ver, ya que no compré nunca una consola en el primer año de su lanzamiento, ¿había una diferencia importante en costo entre la PlayStation 2 y la PlayStation 3? Como lo que hay hoy en día entre PlayStation 3 y PlayStation 4. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta la economía nuestra, la inflación y la devaluación. Si era un poquito más caro, era un poco más caro, pero más o menos, digamos, el precio en comparativa en el año que salieron estaban más o menos parecidos. Quizá Gustavo Albasori me pueda ayudar un poco más con esos datos. No creo que haya habido mucha diferencia entre PlayStation 2 y PlayStation 3 y PlayStation 3 y PlayStation 4. Hay que tener en cuenta el año que salieron y la inflación y devaluación que hubo de la moneda. Dice Mariano Funes, ahí va mi pregunta, Gustavo. Justamente ahí le pregunta a Gustavo, que él puede tener más ideas. ¿Costaba tener PlayStation 3 en su primer año? La locura que cuesta ver PlayStation 4. Dice, en el mundo el PlayStation 3 salió $600, el PlayStation 4 $400. Sí, la diferencia es bastante chica. Inclusive hay algunos que afirman de que las consolas, de que las empresas no ganan dinero con las consolas y que por eso utilizan, otros recursos para monetizarse, tales como los DLC, como los juegos, como cobrar el servicio de internet. Digamos que de esa forma, recuperan el dinero que las consolas no le que no ganan nada de dinero con consolas. Habría que ver esos temas, habría que ver si realmente es así, pero sería una cosa así más o menos parecida a lo que pasa con los celulares. Podés conseguir celulares que casi te los regalan y las empresas empiezan a ganar ya con el servicio de teléfono, no tanto con la venta del equipo. Dice Chule Figueroa, qué caros son los juegos de PlayStation 4 y Xbox One. No se pueden comprar muchos juegos como antes. Creo que lo caga las consolas de ahora son los juegos tan caros. Justamente en eso también hay controversia. Hay gente que dice que los juegos de ahora son más baratos de lo que eran en su momento. Hay que tener en cuenta que nosotros comprábamos juegos piratas y bueno, la diferencia de plata era bastante grande.
Gustavo Balbasori, cambia toda la arquitectura, dice. Claro, por supuesto, sí. Procesador, placa gráfica. Sí, cambia totalmente, cierto. Mariano Funes, estoy de acuerdo con Chule. Chule dice que son muy caros los juegos en este momento. Y es el problema que tienen las consolas actuales. Ahí se puso linda la discusión, Se puso linda la discusión. Y Gustavo tiene una visión, digamos, más amplia. Y creo que él tiene también en cuenta lo que sale, digamos, lo que es el precio internacional. Y lo que es el valor de la moneda nuestra. Y cómo fue, digamos, fluctuando su valor. O digamos, devaluándose su valor a medida del tiempo. Dice Gustavo Balbasori, matan los impuestos acá. Sí, muchos de los precios, el precio final, tiene que ver justamente con el impuesto al ser productos fabricados en otro país. Bueno, le agradezco a todos los que se están sumando, justamente ahora tarde, que son casi 2:40. Dice Mariano Funes, lo que he notado que la diferencia de precio entre juegos físicos y digitales no es tan grande como en el PlayStation 3. Gustavo Balbasori, de PlayStation 3 salían igual que PlayStation 4, 70 u 80 dólares. Ahí Gustavo rebatiendo todos aquellos que dicen que son más caros ahora que antes. ¿Y por qué será que nos cuesta tanto comprar juegos ahora? ¿Tenemos menos poder adquisitivo que antes? Porque realmente a mí también me parecen muy caros. ¿Qué pasa con la plataforma Steam? ¿Por qué en la plataforma Steam los juegos salen tan baratos? Es casi una tercera parte de lo que sale comprar un juego en consola. A ver si por ahí Gustavo me puede ayudar un poco también. Gustavo Albazori dice igual. O Mariano Funes dice primero, o sea que al principio no había tanta diferencia en el PlayStation 3. Y Gustavo dice, igual ya salió flasheo, así que va a haber PlayStation 4 para todos y todas. Eso se dice, eso parece que ya está activo el flasheo para PlayStation 4, así que pronto vamos a poder jugar sin tener que gastar ese dinero por un juego original. Les hago una pregunta, ¿es cierto lo que dicen de que cuando las consolas se están discontinuando, lo mejor que puede haber para que la gente, digamos, se decida y tome ese impulso de comprar una consola que ya está, digamos, retirándose del mercado, lo mejor que puede pasar es que salga un chip pirata o un pirate o un, digamos, que se descubra un modo de pirateo? Entonces la gente dice que corre desesperado a comprar esa consola porque sabe que puede jugar juegos gratis. No sé si se han puesto a pensar que puede ser también una maniobra comercial, ¿no es cierto? Esto que justo en el momento que la PlayStation 4 ya está transitando sus últimos años, sale el pirateo. Dice Chule Figueroa, PlayStation 3 era pirateable. En realidad lo que nos... es el país en que vivimos. Sí señor, ahora se empieza a hablar de la realidad de nuestro país y nuestra moneda, cómo está, ¿no? No está muy bien parada. Mariano Funes, si la consola no baja de 6.000 pesos, por el momento no va a ser para todos. Hay que ver en comparativa cuánto realmente era el esfuerzo, o sea, cuánto tenía que trabajar una persona para poder comprar una consola. Yo recuerdo que compré la PlayStation 1 a 250 pesos, habrá sido a fines de los 90 o principio del 2000. Hay que ver cuánto era el esfuerzo que uno tenía que hacer, o sea, cuántas horas tenía que trabajar para poder comprar una consola de 250 pesos y cuánto tiene que trabajar ahora para poder comprar una consola de 6.000 pesos. Yo creo que el esfuerzo no debe estar muy lejos, ¿eh? En ese sentido, sí, entonces tendríamos que decir que las consolas salen más o menos parecidas a lo que salían hace 20 años o hace 15 años.
Muy cierto para mí, Pedro, es lógico, dice. Dice Chule. Mariano Funes, lo del flasheo es negocio de las mismas empresas que producen las consolas, eso es sabido. Puede ser, ¿no? Algunos dicen que no tiene nada que ver, que las empresas combaten fervorosamente la piratería y nunca serían capaces de sacar un chip pirata, por ejemplo. Gustavo Albazor, yo no creo que PlayStation 4 está en su época de oro, dice. O sea, él dice que no está terminando. Lleva 78 millones en 4 años y sale God of War, que es el titán de Sony. Bueno, puede ser otra opinión. Además, digamos que la PlayStation 4 Pro no es otra consola nueva, sino que es una PlayStation 4 que ya funciona en 4K. Pero bueno, entonces Gustavo cree que no está decayendo PlayStation 4 y la piratería no le parece que impulsará por ahí un poquito las ventas o no. La piratería siempre es mala como quieren decir, como dicen en todos lados, o también digamos contribuye le da una ayudita a las empresas en el caso de la difusión de algunos títulos y en el caso por ejemplo de venta de consolas. Por ejemplo, aquí cuando estuvo la PlayStation 1 y la Nintendo 64 y todos sabíamos que la PlayStation era pirateable por medio de un chip físico, eso era lo que estábamos esperando para decidirnos comprar esa consola. No solamente por los juegos, sino que la consola tenía esa facilidad que era pirateable. Perdón por toser. Chule Figueroa, las consolas en sí son baratas. La cosa es que después no podés comprar juegos. Nos quedamos sin plata, Chule. Compramos la consola y chao. Mariano Funes, la PlayStation 4 cuesta nueva arriba de los 7.900. No me parece barata. Sí, Mariano, pero como lo que yo le decía, ¿cuántas horas trabaja usted para lograr esos 7.900 pesos? ¿Y cuántas horas tenía que trabajar usted a finales de los años 90 para juntar 250 pesos, que era lo que salía la PlayStation 1 en ese momento? Es un buen, digamos, ejercicio para comparar, digamos. Gustavo Balbazor y Mariano, ¿sabes cuánto sale un PC que corre Battlefield 1? Sí, más o menos hasta 150.000 pesos puede salir una PC Master Race. $13.000 a 15.000. Me parece que Gustavo se queda corto, Se queda corto Gustavo, porque yo he visto máquinas que utilizan a algunos muchachos para editar edición de diseño y fácilmente superan los 25.000 pesos, O sea, hay máquinas arriba de 50.000 pesos que se están vendiendo para jugar juegos. Me parece que se queda un poco corto Gustavo. Chule Figueroa dice, no es mala, es necesaria la piratería, y no solo con los videojuegos, con las películas, con varias cosas. ¿Es necesaria para nuestro bolsillo? Lo que yo decía era si aporta, digamos, a la industria, de alguna manera. Por ahí nos comemos el verso de que siempre es mala, que perjudica a las empresas, que hace que se fundan. Yo personalmente no creo que Sega, por ejemplo, se haya fundido por la piratería. En ese sentido, por ejemplo, PlayStation 1, que fue la consola super pirateada de la época, también se tendría que haber fundido, ¿o no? Mariano Funes, a lo que me refiero es a lo que cuesta para un bolsillo de un sueldo promedio. En mi caso, con mi familia, no recuerdo que el PlayStation 2 haya costado tanto. ¿Y cuánto es un sueldo promedio, Mariano? Más o menos unos de 15.000 a 20.000 pesos, ¿o no? ¿Cuánto era el sueldo promedio de una persona en el año 1998, por ejemplo? Gustavo Balbazori, me refería a lo mínimo, no para jugar a 8K. Está bien, está bien. Chule Figueroa, pero una PC te sirve para laburar, para todo, lo vale. Sí, igual yo entre una PC y una consola me quedo con la consola para jugar. Es cierto, la PC no es únicamente para jugar, sirve para un montón de cosas.
Hay que ver si realmente todo el mundo que se compra una PC bien equipada la utiliza para trabajar. No lo sé, me parece que no. Creo que la mayoría de gente que compra una PC no la utiliza para trabajar, o digamos la potencialidad que tiene esa PC no la utiliza. Chule Figueroa, claro, digo que es necesaria para reavivar mercados. Interesante se puso esta charla, justo sobre el final. Vamos a hacer 10 minutos más y cortamos porque es muy tarde. Estamos cerrando el almacén, pero la verdad que al último se vino con toda, digamos, la charla. Estuvo muy interesante. Desde ya agradecemos a Chule Figueroa, Gustavo Albasori, Mariano Funes, que se prendieron ahí con un topic bastante interesante. Bueno, les recuerdo que estamos viendo imágenes de la exposición que se hizo en el Cabildo, que fue más o menos hace un año y medio, que se llamó Play the Game 40 años de videojuego. Ahí en el fondo tenemos la Xbox 360, una máquina que todavía se utiliza, Todavía seguimos jugando con la Xbox 360 y la PlayStation 3, que ya está recontra flashada. Yo la flashé hace poco tiempo, así que no hace falta ya comprar juegos originales. Gustavo Balbasori, serían unos 4.000 y pico, lo demás es impuesto. Así es. Digamos que el monto de lo que sale una consola mucho tiene que ver con los impuestos, ya que son productos que se fabrican en el exterior y que son importados. Hicimos un repaso de las consolas de videojuegos, de la historia de las consolas de videojuegos. Lo íbamos a hacer mucho más corto, pero la verdad que se puso bastante interesante al último, con esta charla de que si las consolas son más caras ahora o antes. Así que nos quedamos un rato más en el streaming, nos quedamos unos 5 minutos más y cortamos. Mariano Funes dice, es cierto, son los impuestos los que nos joden acá. Gustavo Balbasori, PlayStation 4 Slim bajó 250 pesos. Lo que yo no entiendo bien es esos impuestos que se le ponen a esos productos. ¿Es para defender qué cosa, por ejemplo? Nosotros no fabricamos consolas y prácticamente no fabricamos nada. O sea, es muy poco lo que se fabrica acá, es más lo que se ensambla. Eso es lo que me gustaría saber. ¿Esos impuestos en base a qué? ¿Para defender qué industria nacional? ¿O son impuestos, digamos, que no tienen nada que ver con la industria nacional? ¿Por qué tantos impuestos? Dólares, Pedro, sí. Impuesto a, claro, a compras en moneda extranjera, sí. Sí, señor. Mariano Funes, es un robo, dice. Y ya no sé, la verdad que habría que consultar con alguien que manejara política económica o economía y decir si realmente es demasiado el arancel que tienen estos productos. Julio Figueroa, igual, si te la armas vos, te podés armar una PC que corra casi todo por unos 10.000. Puede ser, yo creo que, claro, si la arma uno puede ser que salga un poquito más barato. Estoy hablando de esas consolas que vienen con refrigeración líquida, con luces. Esas están como 50.000 para arriba. Que son justamente lo que se utilizan digamos, en muchos eventos en la actualidad que corren, por ejemplo, League of Legends o Overwatch. Son justamente esas consolas, esas máquinas, 50.000 pesos para arriba. Por ahí la clave es usar componentes no tan nuevos, dice Chule Figueroa, pero potentes. Ejemplo, en vez de un Intel i7 te compras un i5. Y así con los demás componentes. Gustavo Balbasori, yo traigo cosas de eBay y los impuestos son 50% de lo que compres.
Sí, por supuesto, yo también he comprado cosas y te cobran justamente eso, 50% del valor de tu compra, sí. Creo que son 2 compras por año o 3. A partir de la segunda o la tercera, no recuerdo bien, te empiezan ya a cobrar el 50% del monto que sale la cosa que traes. Más otros aranceles un poco más pequeños. Ahí estamos viendo en pantalla la Intertron BC4000. Yo tengo esa consola, pero la tengo pelada. No tengo ni cartucho ni los joysticks. Justamente lo más interesante que tiene esa consola son los joysticks. Bueno, gente, estamos cerrando el almacén. El streaming que se hizo bastante largo, pero no por eso no interesante. Estuvo muy interesante la charla. Pudimos pasar de la historia de las consolas de videojuegos a una charla bastante interesante sobre el precio de las consolas, con las posturas de varios entendidos en la materia como Chule Figueroa y Gustavo Albasori. Chule Figueroa dice, bueno, habla de lo que le sale, que si te armas una PC, si la armas vos a la PC te sale más barato. Medio con lo que pasa con la Raspberry, ¿no? La compras nueva, te sale 2.500 y por ahí la armas en 1.500. Bueno, gente, mientras vemos nada más y nada menos que la Family Game, en el fondo, una de las consolas más importantes de la historia de los videojuegos, vamos cerrando este streaming. Así que cerramos el almacén, cerramos el streaming del almacén. Esto fue un breve pantallazo de la historia de las consolas de videojuegos. Y después terminamos con una charla muy interesante sobre los precios de las consolas. Muchas gracias a todos los que se conectaron y bueno, los vemos en la próxima.